Dicho todo eso, paso a cuento realista. Cuento realista. El cuento realista, como dijimos en la clase anterior, es un cuento que intenta copiar o intenta describir la realidad. Bien, por eso es realista. Pero es ficcionado, por eso es verosímil. No hay que confundir que el realismo con la realidad. Bien, en ese juego de palabras no hay que confundirse ni marearse. Bien, entonces yo ahora le estoy subiendo un documental que es cortito, dura 20 minutos. ¿Sí? Se preparan algo rico y se sientan a ver el documental con alguna cosa, con algún anotador ahí cerquita para empezar a anotar cosas importantes. Lo pueden ver, lo pueden pausar, le pueden poner el volumen más alto, más bajo. Cómodos, como estén, donde lo puedan ver o donde ustedes se sientan más cómodos, lo ven y tienen un cuestionario que responder acerca de el documental, ¿sí? El documental va a ser una historia a través de todos los autores realistas, ¿sí? O los más importantes en realidad, dentro de Europa, porque yo les dije que este movimiento nace en Europa, como muchas de las cosas que vamos a ver, ¿sí? Y después se cruza, ¿sí? Cruza el océano Atlántico y va a llegar hasta nuestros días. Sí, y al final del documental lo que ustedes van a ver, ¿sí? Es a este presentador del programa hablando con una señora acerca del cine realista que existe hasta el día de hoy, sí, Adrián Caetano, por ejemplo, sí, el de Tumberos. ¿Tumberos es? No, ¿cuál es la que miran ustedes? El Marginal. Bueno, no me acuerdo, porque yo no me gustan mucho esas cosas personalmente. Pero bueno, hay que verlas y hay que saberlas. Bueno, Adrián Caetano hace cine realista, ¿sí? Todas esas películas, ¿sí? O series que intentan como mostrar o reproducir fielmente la realidad, tienen origen en ese movimiento realista, ¿sí? Que nació siglo XIX, siglo XVIII, ¿sí? Entre el 1700 y 1800, ¿sí? En Europa. Bien, va a pasar por grandes escritores. Uno es, por ejemplo, Maupassant. Maupassant es francés. Maupassant escribió, por ejemplo, Bola de Cebo, ¿sí? Y ese cuento es un cuento que se desarrolla dentro de un carruaje, ¿sí? Lo que era dentro de un auto, de un coche, diríamos hoy en día, en el cual hay un montón de personas, ¿sí? Porque era como un colectivo, vamos a ponerlo así, como un colectivo, en el cual hay gente de distintas clases sociales, y el tema con el realismo, ¿sí? el tema con el realismo es que posicionémonos en Europa, posicionémonos en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que pasa? En Europa empiezan a surgir nuevas clases sociales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la economía comienza a cambiar, porque la forma de trabajo comienza a cambiar. ¿Y cuál es la sociedad o cuál es el extracto social que aparece en ese periodo de la historia? Y la burguesía, ¿sí? Lo que hoy diríamos la clase media. ¿Y qué pasa? La clase más alta, sí, o la clase apoderada hasta ese momento, o la realeza de ese momento, y no estaba muy contento con toda esta nueva, este surgimiento de todas estas personas que aparecen, ¿sí? En la sociedad. Bola de Cebo, sí, el cuento de Maupassant, cuenta un poco la historia de una mujer que es una mujer de clase baja, devenida a clase media, y comparte el coche con ellos, ¿no? Y en ese compartir el coche se la critica mucho, se ríen de ella, y medio como diciendo que el mensaje que da el cuento es un poco esto, ¿no? Que es una bola de cebo, que digamos que es tan grasa, que es una bola de cebo que no encaja dentro de ese sistema, dentro de esa sociedad, ¿sí? Se llama Bola de Cebo, es un cuento
a los papás, si lo están viendo, se los recomiendo. Está bueno el cuento, es corto, se lee en una tarde. Es un cuento. Y nada, y los chicos si se animan también, por supuesto, siempre todo es bienvenido. Bueno, sigo. Entonces, lo que intenta hacer el realismo es eso, es mostrar fielmente la realidad y criticar a la realidad, ¿sí? Porque eso es lo que estaba pasando en Europa. Bien, aparece un nuevo extracto social y los sectores más poderosos hasta ese momento, ¿sí? Que era la realeza o la gente con más poder adquisitivo, ¿sí? Con más dinero, no le cae muy en gracia, ¿sí? Entonces empieza a haber un conflicto, empieza a haber un choque entre las distintas clases sociales. Y el realismo, ¿sí? Tanto en la literatura como en la pintura, ¿sí? Que también en el cuestionario los invito a conocer la obra de Georges Delattre, que también es un pintor francés que retrata el realismo, ¿sí? Y hay otros pintores realistas también. Lo que intentan hacer es demostrar a través del arte esto que estaba pasando, ¿sí? Y oponerse al romanticismo, ¿sí? Que el romanticismo no es, ay Dios, estoy enamorada, sino que el romanticismo era un movimiento artístico, literario, de pintura, escultura, de todas las disciplinas que ustedes quieran. Y lo que trataba de hacer el romanticismo era como, bueno, salirse de la realidad y entrar en el espíritu o en la cosa más sentimental o más carnal, ¿sí? Más visceral, más verdadera del alma del hombre, ¿sí? Por eso pintan mucha naturaleza, porque la naturaleza tenía una conexión muy directa con el alma del hombre, ¿sí? No tiene nada que ver con corazones y el día de San Valentín. El romanticismo es otra cosa. Pero bueno, eso lo veremos cuando lleguemos a ver romanticismo, si es que algún día llegamos a ver romanticismo conmigo. ¿Sí? Pero entonces, tenemos por un lado el realismo y por el otro lado tenemos el romanticismo, ¿sí? Y esas dos cosas intentan chocar. Una muy volada hacia lo que uno desea, hacia lo que uno piensa, lo que uno siente, ¿sí? Y por el otro lado, la realidad concreta, ¿sí? La pobreza, el desempleo, el choque de masas, todas esas cosas que estaban muy, muy reales y muy, ¿cómo decirlo?, muy fuertes dentro del siglo XIX, ¿sí? Piensen que el siglo XIX fue un siglo de enormes cambios, entre ellos, ¿sí? La revolución industrial que cambió totalmente el sistema de trabajo, ¿bien? Así que bueno, vayan pensando un poco también en eso y que las artes, todas las artes, tienen un sentido, tienen un porqué, no simplemente es embellecer. ¿Sí? Muchas veces es decir a viva voz qué es lo que está pasando. Bien, Adrián Caetano con Tumberos o lo que fuera, más allá que la profe no sea muy fanática de esas cosas, en realidad hace una denuncia. En realidad lo que está diciendo que, bueno, en la Argentina existen estos sectores que viven de esta manera, que sufren tales cosas, que tienen que sobrellevar el día a día con tales cuestiones, ¿sí? Trata de hacer también una denuncia mostrándonos esas películas o esas series realistas, ¿bien? Y por eso al final del cuestionario yo les hablo un poco de lo que es el fotoperiodismo, ¿sí? Los fotógrafos periodistas, ¿sí? Que existen, ¿sí? Los cronistas de guerra, por ejemplo, son periodistas o son fotógrafos que trabajan desde ese lugar, retratando, sacando fotos a todo aquello, ¿sí? Que es una especie de denuncia o una especie de ventana para que nosotros, que no estamos en ese espacio, sepamos qué es lo que está sucediendo. Bien, eso es lo que hace, ese es el trabajo del fotoperiodista, bien, que también tiene que ver con el realismo. Entonces ahí tienen un panorama.